Pues bienvenidos a todos los que os estáis conectando ahora a la Iglesia en Casa, y este primer pensamiento de hoy yo lo quería iniciar con una pregunta. Bueno, con una pregunta y una declaración, porque si voy a Primera de Juan, el apóstol nos dice muy claramente, sin género de duda, que Dios es amor. Primera de Juan, capítulo 4. Dios es amor. Pero, ¿crees en Dios? Tal vez no. ¿Pero crees en el amor? Seguramente que sí. Pero, ¿qué amor? ¿Qué amor es en el cual pones tu esperanza? Trasládate conmigo a hace unas décadas, al año 1967. Era domingo, 25 de junio, y quiero que estés conmigo en St. John's Wood, que es uno de los barrios más ricos de Londres. Es domingo y ya empieza a haber gente que va a los servicios religiosos, a su iglesia. Pero no así 4 jóvenes. Han contratado los Beatles para dar el mayor concierto hasta ese momento. Por primera vez, un programa iba a establecer conexiones en directo con diferentes países y a emitirse en todo el mundo a través de la BBC. Aproximadamente 350 millones de personas. Y eligieron a John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr para ello. 5 años llevaban los Beatles grabando en los estudios de Abbey Road las canciones que estaban transformando, ya lo habían hecho, la música popular, y habían convertido en aquel cuarteto, en aquellos jóvenes, en los más idolatrados del planeta. Ahora, ante ese numeroso público de millones de personas, iban a grabar su último single, una nueva canción. Y esta canción llevaba un estribillo que todo el mundo podría cantar, un himno feliz, un himno pegadizo, y su mensaje, escrito en carteles de cartón con toda una serie, a lo largo de una serie de idiomas, estaba pensado para ser fácilmente accesible en lo que empezaba a llamarse la aldea global. Flores, serpentinas, globos, contribuyendo a la sensación de que aquello es una fiesta. John Lennon, que a ratos cantaba y a ratos mascaba un montón de chicle, ofreció al mundo que los contemplaba un consejo con el que los padres de la Iglesia, San Agustín y el propio Pablo de Tarso hubieran estado de acuerdo. Necesitas sobre todo amor. Todo, Dios es amor, Dios era amor. Eso era lo que dice la Biblia. Durante 2000 años, hombres, mujeres habían reflexionado acerca de esta declaración. Ama y haz lo que quieras. Eran muchos los cristianos que a lo largo de los siglos han tratado de poner en práctica este precepto de Agustín de Hipona. Pero si este mensaje es para sentirnos todos como corderos, ¿qué pasa si encontramos lobos? Los propios Beatles habían crecido en un mundo marcado por las cicatrices de la guerra, en lo que se llamaba la posguerra. Muchas zonas de Liverpool, su ciudad natal, habían sido arrasadas por las bombas alemanas. Su aprendizaje, incluso como banda, sus primeros inicios los hicieron en Alemania, en la ciudad de Hamburgo, en clubes donde trabajaban exnazis mutilados por la guerra. Incluso ahora, mientras cantaban ese mensaje de paz, la sombra del conflicto no se había disipado, al contrario.
había empezado una guerra en Tierra Santa, solo 3 semanas antes de esta retransmisión histórica que hemos escuchado. Restos de aviones egipcios y sirios calcinados salpicaban un paisaje en el que en otro tiempo habían pisado los patriarcas bíblicos. Israel, el hogar judío prometido por los británicos allá en 1917, finalmente fundado en 1948, había conseguido en solo 6 días una asombrosa victoria sobre sus vecinos, aquellos vecinos que habían jurado eliminarlos. Y Jerusalén, la ciudad de David, estaba bajo gobierno judío por primera vez desde los Césares. Sin embargo, esto no ofrecía ninguna solución a la desesperación o a la miseria de aquellos que se habían visto obligados a abandonar lo que habían anteriormente, o lo que conocemos como Tierra Santa. Al contrario, en todo el mundo, como el napal en la jungla vietnamita, parecía que el odio ardía de forma descontrolada. Y lo más aterrador de todo era la tensión de los dos grandes, las dos superpotencias, la Unión Soviética y Estados Unidos, esa tensión bajo la cama. La victoria sobre Hitler había llevado tropas rusas al centro de Europa y habían instalado gobiernos comunistas en antiguas capitales cristianas como Varsovia, Budapest o Praga. El telón de acero, el famoso telón de acero, recorría ahora el continente dividiéndolo en dos. Ambos bandos disponían de las nuevas armas nucleares, armas tan letales que tenían el potencial de acabar con toda la vida sobre la faz de la Tierra, y por primera vez la humanidad cogía ese derecho que nunca le ha pertenecido de poder poner fin al mundo. ¿Cómo entonces será suficiente el amor? ¿Bastará solo como en el amor? Aunque fueron objeto de burlas, estos Beatles no fueron los únicos que creían que quizá bastaría con el amor. Porque tan solo unos poquitos años antes, en lo más profundo del sur de Estados Unidos, se alzó un predicador bautista llamado Martin Luther King, reflexionando sobre el significado de Dios e instando a sus seguidores a amar a sus enemigos. Fijaos lo que él dijo en un sermón. Lejos de ser un consejo piadoso de un soñador utópico, este mandamiento es absolutamente necesario para la supervivencia de nuestra civilización. Sí, es el amor lo que salvará nuestro mundo y nuestra civilización. El amor incluso hacia los enemigos. Esto está recogido en el año 1957 de un sermón en su iglesia. La guerra civil, de la cual todavía se acordaban, aunque había acabado con la esclavitud, no había puesto fin al racismo o a la segregación, y los legisladores habían asegurado su continuación. Luther King no había afirmado, como harían los Beatles, que All You Need Is Love es fácil. El pastor hablaba como un hombre negro a una congregación negra que vivía en una sociedad que practicaba una opresión institucionalizada, oficial. Miles se habían unido al Ku Klux Klan, una organización paramilitar que cantaba himnos, que quemaba crucifijos gigantes y atacaba a los estadounidenses de origen afroamericano, ¿no? Los negros. Y había iglesias con sus pastores blancos que no estaban afiliados, pero que guardaban silencio ante todo esto. Clérigos y congregaciones e iglesias a los que Martin Luther King ansiaba despertar de ese adormecimiento moral. Huelgas, boicots, marchas, una y otra vez Luther King empleó estos medios para forzar la derogación de la legislación que discriminaba a unos y a otros. Y aunque sus éxitos lo convirtieron en una figura célebre en toda la nación, también le granjearon mucho odio. Su casa, la casa de Luther King, fue atacada con explosivos incendiarios, porque no solo sus acciones o su huelga, su puesta en marcha movilizó a la gente, sino que también le granjeó mucho odio. Y Martin Luther King nunca devolvió odio a quienes lo atacaban. Sabía lo que le costaba dar testimonio de la palabra de Dios. En la primavera de 1963, escribiendo desde la cárcel, reflexionaba sobre cómo el apóstol Pablo había llevado el evangelio de la libertad allí donde era más necesario, sin preocuparse por los riesgos. Cuando llamó al clero blanco a romper su silencio y a hablar sobre las injusticias que sufrían los negros, Luther King invocó no solo a la autoridad de la Biblia,
sino sobre todo apeló al ejemplo de nuestro Maestro. Las leyes que sancionaban, que apoyaban la persecución de una raza por parte de otra, eran leyes que el propio Cristo habría roto. ¿No era Jesús un extremista del amor? Se puede escuchar en otro de sus sermones. Esta campaña por los derechos civiles dio al cristianismo un protagonismo que no había tenido desde hace muchas décadas. Por primera vez los cristianos tenían algo que aportar. Al sacudir la conciencia dormida de muchos cristianos, Luther King puso el país patas arriba. Puso el país como algunos dicen, en un rumbo hacia la transformación. Hablar del amor como lo había hecho el apóstol Pablo, como algo mayor y más importante que hablar de profecías, de conocimiento, de doctrinas o incluso de la fe, se volvió algo subversivo y revolucionario. El sueño de Luther King de que la gloria del Señor fuera revelada y que toda la carne la viera en comunión, ayudó a reanimar todo un país. Y algo más, trascendió de aquellos Estados Unidos. Y se pudo ver cómo la gente hablaba de esto desde las cafeterías de un sitio hasta las iglesias de lo extremo opuesto, desde los verdes campus, por ejemplo, de las universidades, hasta los barrios más pobres, porque la justicia avanzase como un río y se convirtiera en un torrente, decía él. En la década de los 50, en los piquetes y en las marchas, los manifestantes negros habían cantado canciones de los días de esclavitud. Canciones que hablaban de Moisés liberando a su pueblo de la esclavitud, de la servidumbre, o de cómo Josué hacía caer la muralla de Jericó. Y en los años 60 empezaba a aparecer voces que salían de esos coros, de esas iglesias, y que empezaron también a cambiar sus entornos y la sociedad. Por ejemplo, cuando James Brown, el más innovador y atrevido de todas las superestrellas negras, emergió de la pobreza para abrir paso a un nuevo ritmo, el funk, su estilo bebió mucho de la juventud de una iglesia evangélica famosa y llamativa. Brown, que era muy temperamental, no solo alababa, por ejemplo, las virtudes, como dicen, del capitalismo o el orgullo de ser negro, sino que nunca olvidó la deuda que tenía con su propia iglesia, la Iglesia de la Roca de la Fe Apostólica. But it wouldn't be nothing without a woman or a girl. You see, man made the cars to take us over the road. Man made the train carry the heavy load. Man made the electric light to take us out of the dark. Esta canción es muy llamativa porque todavía se sigue debatiendo sobre realmente cuál es lo que habla. Habla de tierra de hombres, algo parecido, y sobre todo, al margen de los debates que se hacen sobre esta canción, nadie duda sobre su trasfondo bíblico, porque en los años 60 está hablando de que el hombre consigue tantas cosas, tiene coches, ha llegado a conseguir tanto, pero no es nadie si no tiene una mujer o un niño al lado. Es decir, habla de la importancia de no estar solo, de qué vale si al final no tienes a tu compañero, a tu compañera, a tu amigo, a tu vecino al lado, ¿no? No se puede ir por la vida como una isla. Esta canción tiene un trasfondo bíblico importante. Y sabéis, no obstante, como el perfume del incienso, estos ideales, estos eslóganes del movimiento a favor de los derechos civiles podían ser promovidos por gente que nunca hubiera puesto un pie dentro de una iglesia, ¿no? Que los Beatles estuvieran de acuerdo con Luther King en la importancia del amor,
tampoco era una novedad o era algo. ¿Quién no puede estar de acuerdo con que el amor es algo importante? Pero ¿qué clase de amor? Volvemos a la pregunta inicial. Ese mensaje de paz y amor que, por ejemplo, en la década de los 60, ¿por qué es tan necesario hoy? ¿Por qué crees que será relevante hoy? Luther King fue asesinado finalmente en 1968 y con su muerte moría toda una era, una época en la que liberales, conservadores, progresistas, negros, blancos, evangélicos, ateos, agnósticos, se habían sentido unidos por un propósito común. Todo hombre debe ser respetado porque Dios lo ama, decía él también. Y que todos los seres humanos posean la misma dignidad no era ni remotamente una verdad evidente. No. Vamos a escucharlo en el último discurso que se le tiene grabado. We've got some difficult days ahead. But it really doesn't matter with me now. Because I've been to the mountaintop. I don't mind. Like anybody, I would like to live a long life. Longevity has its place. But I'm not concerned about that now. I just want to do God's will. And He's allowed me to go up to the mountain. And I've looked over and I've seen the promised land. I may not get there with you, but I want you to know tonight that we as a people will get to the promised land. Impresiona a una persona con tales convicciones. Que todos los humanos, que todos los hombres y mujeres poseamos la misma dignidad, decía hace un ratito, no es una verdad tan evidente ni siquiera en nuestros días. Hay gente que lo pone en cuestión. Ya se reían de esto en tiempos de Pablo, ¿no? Un romano no le habría dejado terminar cuando Pablo hubiera afirmado esto. Los orígenes de este principio, incluso tendría Nietzsche, alguien como Nietzsche, tendría que haber asentido con la cabeza. Los orígenes de este principio de la dignidad no han estado nunca en la Revolución Francesa, ni tampoco en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, ni ha estado en la Ilustración, sino viene de la Biblia. Pablo declaró que en Cristo no hay ni hombres ni mujeres. Pablo, criado como un fariseo, educado en la ley de Moisés, proclamó la primacía de la conciencia, el hecho de saber que lo que constituye una sociedad justa no está escrito con tinta en grandes declaraciones, sino está escrito con el Espíritu Santo, con ese Espíritu Santo del Dios vivo. No está escrito en tablas de piedra, sino está escrito en los corazones humanos. Ama y haz lo que quieras, como ha demostrado la historia del cristianismo. Esta es la verdadera revolución. Y termino con lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses, lo que le escribió a la gente que vivía en Colosas. Está en el capítulo 3 y termino con estos versículos. Dice: ya no tiene importancia el ser griego o judío, el estar circuncidado o no estarlo, el ser extranjero, inculto, esclavo o libre. Lo que importa es que Cristo es todo y está en todos. Dios os ama y os ha escogido para que pertenezcáis a su pueblo. Vivid, pues, revestidos de verdadera compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Tened paciencia unos con otros. Perdonaos si alguno tiene una queja contra otro. Así como el Señor os perdonó, perdonad también vosotros. Y ahora viene lo más. Versículo 14. Sobre todo, dice el apóstol, revestíos de amor, que es el perfecto lazo de unión, y que la paz de Cristo dirija vuestros corazones, porque con este propósito os llamó Dios a formar un solo cuerpo, y sed agradecidos.
Pues sí, señor Luther King, vamos camino de la tierra prometida y espero que podamos encontrarnos allí. Él se ha ido antes, no porque esté en la tierra prometida, sino ha dejado esta vida antes y esperamos poder encontrarnos con él. Y con él y con todos aquellos y aquellas que a lo largo de la historia, con la luz de la que disponían, fueron abriendo camino, evidentemente, pues para los que llegamos detrás y nos dejan ejemplos interesantes también y reflexiones interesantes. Está muy hilado lo que vamos a compartir ahora brevemente ya, antes de entrar en la escuela de Biblia, porque es que estamos hablando también en parte de esto. Y me recordaste, Juanfra, esa carta que escribió, ¿no?, a aquellos religiosos también en aquel momento. Y hay una parte que está súper relacionada con lo que luego comentaremos seguro también en la escuela sabática, que me ha hecho pensar otra vez, ¿no? Muy rápidamente. Decía Luther King en esa carta a la que tú aludes cuando hablaba de Jesús como un extremista del amor, de la verdad y de la bondad. No sé cuán actual os resulta esto. Decía el señor Luther King, las cosas son distintas en la actualidad. Demasiado a menudo, la Iglesia contemporánea tiene una voz débil e intrascendente, de sonido incierto. Demasiado a menudo se manifiesta como acérrima defensora del statu quo. En vez de sentirse perturbada por la presencia de la Iglesia, la estructura de poder de una típica comunidad se beneficia del espaldarazo tácito y a veces explícito de la Iglesia a la situación imperante. Pero el juicio de Dios se cierne hoy sobre la Iglesia más que nunca. Si la Iglesia de hoy no recupera el espíritu de sacrificio de la Iglesia primitiva, perderá su autenticidad, hará que se desvanezca la lealtad de millones de personas y terminará siendo considerada un club social irrelevante, carente de sentido, en el siglo XX. Podríamos poner aquí siglo XXI y la actualizaríamos perfectamente. Decía Luther King en aquel momento, quizá he sido una vez más demasiado optimista. ¿Acaso está la religión institucional demasiado ligada al statu quo como para poder salvar a nuestra nación y al mundo? Bueno, salvando la perspectiva política que también tenía parte de esta declaración, en el fondo y en el trasfondo está haciendo una autocrítica, ¿no? En ese caso, pues de su congregación y de su iglesia, que podríamos aplicar probablemente, perfectamente, prácticamente a cualquier grupo cristiano de la actualidad. Vaya, si lo que queremos es llegar a alguna parte, ¿no? Y necesitamos amor, pero tú nos preguntabas, Juanfra, ¿qué amor? Pues por ahí va la cosa, a lo mejor, porque aquello de haz lo que quieras con aquel amor, o aquello de haz el amor y no la guerra, o aquello a lo que ellos llamaban amor, que en realidad era sexo, por ejemplo, y sexo libre y todas aquellas cosas, tenía muy poco que ver con el mensaje que nosotros querríamos y deberíamos dar. Habría que reflexionar mucho, ¿verdad?, sobre la cuestión del amor. Y yo lo dejo por la línea que has alcanzado al final, cuando aludes a algo de lo que ahora hablaremos también en la escuela de Biblia seguramente, porque amar al prójimo incluye, bueno, es que claro, es el punto de partida, el reconocimiento de la dignidad que tenemos como seres humanos, la dignidad que tenemos como seres creados, la dignidad que se ha robado, pisoteado, extirpado a muchísimos seres humanos a lo largo de la historia, pero también en la actualidad. Ahora decimos muy ufanamente que no, o hemos trabajado, ¿no?, para eliminar el racismo y, sin embargo, vivimos en sociedades claramente clasistas, claramente racistas, claramente machistas, claramente todo lo que termina en ista, que es malo. Y hablamos de aporofobia. Esta semana hemos tenido algunos delitos en España horribles relacionados con el odio a los pobres. Y cada día estamos visualizando la crueldad y la falta de respeto y el desprecio por la dignidad humana. Ama a tu prójimo significa reconoce que es una criatura como tú. Adora al Creador y, por lo tanto, reconoce la dignidad de tu prójimo. Y ese es el amor. Y lo que salga de ahí, evidentemente, ya deja de serlo y, por lo tanto, no podemos definirlo como tal. Bueno, vamos a seguir dándole vueltas. Gracias, porque estaba emocionándome escuchando alguna de estas cosas y bueno, recordando también a gente que murió de forma tremendamente cruel, como Luther King y como tantos otros, que estaban buscando, como decía él, un mundo mejor. Él había tenido un sueño y nosotros soñamos y sabemos que es un sueño que se va a cumplir con que esto termine pronto y Jesús vuelva a buscarnos y nos lleve a donde queremos estar y a donde pertenecemos. Pues vamos a empezar a darle una vuelta, os ruego rápida también, breve, con un acercamiento, con una intervención cada uno a lo que nos acaba de contar Juanfra. Jorge, ¿cuál sería tu planteamiento? Evidentemente, o por lo menos para mí, queda claro que el paradigma de toda la historia de este mundo del amor es Cristo Jesús. Y estaba recordando cuando escuchaba esto que comentaba Juanfra, Jesús advirtió a todos los que querían ser sus seguidores
que les iba a pasar lo mismo que le pasaba a él y que le iba a pasar a él. Iban a ser perseguidos, iban a ser odiados e iban a ser muertos. Él dijo, nadie es mayor que su maestro. Si a mí me lo hicieron, a vosotros también os van a hacer. Yo no sé, el juicio queda en manos de Dios, ¿no es cierto? No sé si Martin Luther King estará entre los salvados, no lo sé. Yo tampoco lo sé. Pero indudablemente sí que respeto la trayectoria de un hombre que dijo creer en algo y vivió consecuente con eso que él creyó. Como ser humano habrá tenido sus fallas, sus errores, como lo tengo yo, como los tenemos todos, pero en el guión que llevó su vida y que lo mostró con su vida, yo estoy totalmente de acuerdo. Sin el amor, este mundo ha llegado a ser lo que es. El amor verdadero, ¿no es cierto? El amor que vino a revelar Jesús. Por eso digo que el gran paradigma del amor es Cristo Jesús. Y nos pone a nosotros en un contexto claro de cómo debemos ser y cómo debemos actuar. Fundamentalmente porque también la Biblia dice que el objeto del amor no es, sí que es la tierra, cuidar nuestro entorno, pero es aquel que está delante nuestro. Porque Jesús vino por amor a todos nosotros. Y Él pide que yo ame al que está delante mío. Fernando. Sí, me pregunto a mí mismo qué cosa más importante que el amor. O sea, qué razón tendría el ser humano de existir si no fuera para aprender a amar, ¿no? Hay un texto en Eclesiastés, capítulo 6, versículo 3, donde el sabio Salomón plantea este dilema y dice: aunque el hombre engendrare 100 hijos y viviere muchos años, y los días de su edad fueren numerosos, si su alma no se sació de bien, y también careció de sepultura, yo digo que un abortivo es mejor que él. O sea, está hablando de una persona que vive muchos años, tiene muchos hijos, lo que cualquier hebreo en su tiempo podría desear, y tener todo lo que quisiera tener, pero dice que si su alma no se sació de bien, o sea, si no aprendió a amar, dice, en vano viene y a las tinieblas va, y con tinieblas su nombre es cubierto. O sea, yo pienso que la gran misión que tenemos como humanidad es eso: entender el significado del amor, aplicarlo, practicarlo, encarnarlo, proveerlo, aprender lo que significa y disfrutar de eso, y perpetuarnos a través del amor. Entonces, dicho de distintas maneras, siempre volvemos a lo mismo. Si uno tira del hilo, siempre vuelve a lo mismo. Pero también se planteaba qué es el amor, ¿no? Y Jesús en Lucas 6 hace una pregunta. Dice: si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores hacen lo mismo. Si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Entonces vemos que los seres humanos tienen esa necesidad intrínseca de amar, y yo no sé si ha existido un ser humano en esta tierra que no haya amado a alguien, aunque sea a sí mismo, en la forma de un narcisismo o un egoísmo, o amar a su mamá o amar a su amigo. Yo creo que simplemente todos amamos. El tema es saber cómo amar, de qué manera es ese amor agradable a Dios y de qué manera puede trascender ese amor y puede ser bueno para el prójimo. Porque cuando uno es adolescente, quizá tenés un amigo que viene y te ofrece droga y vos le decís: ¿por qué? Si esto me hace mal. No, pero es que yo te amo y quiero que te sientas bien como me siento yo. Entonces, verdaderamente es eso amor, cuando alguien te ofrece algo que a la corta o a la larga te va a hacer mal. Entonces, amar a alguien tiene su complejidad. Significa ponerse en los zapatos del otro, significa hacer una proyección, significa estar bien parado, bien fundamentado, y yo creo que solamente podemos comprender lo que significa el verdadero amor, el amor correcto se podría decir, en la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios nos da las normas, los parámetros de lo que significa el amor y la justicia y la misericordia y demás. Nosotros como seres humanos podemos tener una idea de lo que es el amor y llevarlo demasiado lejos, o desvirtuar el propósito original que tuvo el originador del amor, que es Dios, y el creador del amor. Entonces, siempre que estemos anclados en la palabra, vamos a estar bien parados, y esa es mi reflexión, digamos. Sin duda vamos ahora en la Escuela de Biblia a ahondar en esto, porque en realidad vamos a estar girando, ¿verdad?, en torno a esta idea. Pero, Juanfra, antes de concluir,
Necesitas amor, necesitamos amor. ¿Hay alguien que crea que no lo necesita? Porque damos por sentado, ¿verdad?, que todos necesitamos amor. ¿Podría haber alguien que diga, no, yo no necesito amor, yo puedo vivir perfectamente sin amor? O a lo mejor yo estoy buscando otra cosa y no necesito ese amor. ¿Qué le podríamos responder? Mira, es que enseguida, si le hablas de la Biblia o si le hablas del amor de Dios a cualquiera, si en general, no es algo popular, ¿no? Enseguida ponen las barreras. Pero si uno se quita un poco esa pátina de prejuicio, ve que el amor es el gran tema universal del ser humano. Las películas van del amor. Nos encanta, pagamos dinero por ir al cine o por ver este contenido, nos compramos un libro que habla de una gran historia de amor, nos encantan las historias de amor, ¿eh? Sin embargo, nos cuesta relacionarlo con ponerle que el amor mayúsculo, el verdadero amor, es el que viene de Dios, ¿no?, de nuestro Creador. Eso es lo que no terminamos de aceptar. A mí lo que me gusta de esta historia, y yo la reflexión esta, que me ha costado mucho sin cuadrarla, porque tiene tantos detalles por los cuales ir. Los cristianos deberíamos ser alguien relevante en cuestiones de amor en el mundo. Deberíamos ser los expertos a la hora de amar. Si alguien quisiera que habláramos de amor, debería recurrir a un cristiano, porque debería ser el especialista en amor. Y desgraciadamente no lo es. Desgraciadamente no lo somos. Entonces, que alguien salga, por ejemplo, la figura de Luther King, que alguien salga y quiera ser relevante con ese mensaje en su entorno, en esa década que yo me ha parecido que nadie daba un duro por él, porque estaba llena de conflictos, estaba muy polarizada, y yo decía, ¿en qué hemos cambiado? ¿Nuestra actualidad no va también un poco así? Le hemos metido más tecnicismo, la hemos complicado un poco más, pero en suma no deja de ser una sociedad cada vez más polarizada, donde, tenemos ahora mandatarios que están condenados y le siguen votando y lo siguen poniendo de presidentes a gobernar. Y entonces sería inaudito que alguien saliera hoy día en nuestro entorno a nivel así global y dijera, lo que necesitamos es amor, el amor que viene de Dios, ese amor, ¿no? Porque es lo que decíamos, se puede hablar de amor desde muchos frentes y quedarnos en la superficie, surfeando, sin profundizar. Qué bonito el amor, tú lo que necesitas es amor. Este hombre profundizó, este hombre miró más allá de la punta del iceberg, metió la cabeza en el agua para ver dónde estaba la raíz de ese amor, y le costó la vida, como la mayoría o como muchos que han querido hacer lo mismo y no han soportado la mirada del resto del mundo, que no ha soportado el verdadero amor. Y sin embargo, ese amor con mayúsculas del que nos habla es el que nos dice que va a acabar con la historia y que la va a transformar definitivamente, y a ti y a mí incluidos, si nos dejamos. Nos vamos a ir ahora mismo a la escuela de Biblia. ¿En qué consiste el amor? Primera de Juan 4:10, me lo he puesto de fondo. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ya está. Y lo demás serán mensajes de muchísima peor calidad y evidentemente no tendrán nada que ver con el amor con mayúsculas y el amor de verdad. Gracias, Juanfra, por esta primera reflexión, y compañeros también por los comentarios que hemos podido compartir, que creo que nos sirven de fenomenal antesala a lo que vamos a estudiar enseguida en la Escuela de Biblia.